Agenda tu mente, un espacio de reflexión, conocimiento y trabajo con el alma, donde en compañía de los psicoterapeutas Gabriel Rivera y Natalia Sánchez, profundizaremos en temas de salud mental. Bienvenidos a tu programa Agenda tu mente, un espacio para pensar, sentir y reflexionar acerca del comportamiento, pensamiento y emociones. Hola Gabriel, qué gusto coincidir contigo. Este es un espacio que me llena de muchísima emoción, nuestro segundo programa. Yo estoy súper contenta. Yo creo que el segundo es mejor que el primero, porque creo que el primero era como, bueno, vamos a ver cómo nos va, vamos a probarnos, pero ya en este segundo es mucho más chévere, Nati, porque ya es como, bueno, una confirmación. Y yo en estos días lo coloqué en redes sociales, ¿no? Y es como que aquí se inicia el sueño, pero este sueño es un sueño que hay que seguirle trabajando, que nos pide disciplina, que nos pide constancia. Entonces eso es muy chévere para todas las personas que lo sepan, ¿no? Sí. Que vamos a estar acá semanalmente, juiciosos. Semanalmente 30 minutos, son 30 minutos porque vamos a estar cada 8 días. Para los que nos han dicho que eso tan cortico, no, la idea es que vamos desarrollando temas. Por ejemplo, la idea es que estos primeros programas sean de emociones y entonces no van a ser al final 30 minutos, sino que probablemente sean 2 horas cuando ya acumulemos todo el tiempo de los programas que hagamos. Entonces, qué rico. Sí, el pensado es el ABC. Es poder empezar a decirle a la gente, mira, estamos funcionando así, las emociones nos van a marcar el territorio y a partir de acá vamos a empezar a explorar, vamos a empezar a profundizar, que creo que el programa de hoy es más sobre la profundización de las emociones. El pasado fue como una especie de introducción y ya hoy seguimos como tal. A los que no hayan escuchado el primer programa está disponible para que vayan, lo busquen y vayan y complementen toda la información que vamos a tener junto con este, ¿no? Lo pueden buscar en www.radiounal Medellín, ahí lo pueden encontrar. Igual en las redes de nosotros también está publicado en @reprogramándote, que son mis redes sociales, y las tuyas que son Gabriel Oscar. Sí, Gabriel Oscar Rivera. @Gabriel Oscar Rivera, ahí también pueden encontrar otros contenidos que nosotros hemos publicado y donde compartimos, además de este tema, pues otras cosas que también hacemos. Así de sencillo, Nati. Entonces, vamos a contarles a la gente, Nati, ¿a qué vinimos hoy? ¿Cuál es el tema que tenemos hoy? Bueno, el tema de hoy es complementar este asunto de lo emocional. En el programa pasado hicimos énfasis en las emociones naturales, las emociones sanas, esas que ocurren de manera espontánea. Dijimos que eran necesarias, dijimos que teníamos que expresarlas, que debíamos validarlas, que no se podía no sentir, ¿cierto? Que no hay manera de que esté sin sentir y sano. Que en realidad hay que sentir incluso para no enfermar. Y entonces hablamos de las 3 duplas, ¿cierto? Y la gente pudo darse cuenta que entonces somos alegría y tristeza, y somos rabia y amor, y somos seguridad y miedo, y que entonces hay unas soluciones para cada una de esas emociones. Y entonces darse cuenta de cómo funcionan las emociones, darse cuenta de cómo las podemos gestionar, de cómo vamos del bienestar al malestar y cómo nos podemos devolver al bienestar, fue el énfasis del primer programa. Sí, es como admitir que son totalmente normales las emociones en la vida de nosotros, que se pueden sentir, que se pueden vivir, que no está mal enojarme, que no está mal sentir miedo, que no está mal sentir tristeza, y que lo que tengo que buscar es esa vitamina. Tú le colocaste esa palabra que gustó mucho, ¿no? Y es como, la vitamina es como eso que a mí me lleva a transformar una emoción o a darle sentido, a encontrar un poco la información. Y también para que la gente aproveche ese tip y entonces no se enrede cuando se encuentre con una persona que está triste. Simplemente si me encuentro con alguien que está triste o yo estoy triste, ya sé que necesito consuelo y que puedo dar consuelo. Y si tengo rabia, no me enredo, busquemos comprensión y reparación, pero si lo que tengo es mucho miedo, pues hay que buscar la protección para volver a la seguridad y a la confianza. Eso es así de sencillo. Entonces, el tema de hoy, Nati, es ¿qué pasa cuando yo encuentro la protección, pero sigue estando el miedo y permanece? ¿Qué pasa cuando yo encuentro
cuando yo encuentro la comprensión de la rabia, pero la rabia no se va y genera otro tipo de sentimientos y otro tipo de sensaciones en mi cuerpo. ¿Y qué es lo que termina pasando cuando me consuelan y mi tristeza no tiene fin, como dicen los brasileros? ¿Sí? Entonces es ahí donde este programa va a venir como a cerrar un poco esas inquietudes de qué pasa si permanecen las emociones más tiempo. Eso, porque entonces el tema que queremos tocar hoy es qué es esas otras cosas que sentimos, porque nosotros nombramos 6, pero entonces cuando yo me quedo envidioso, cuando yo me quedo odiando, cuando yo me quedo culpable, cuando yo me quedo deprimido, o cualquiera de esas otras cosas que yo me quedo sintiendo y que Gabriel y Natalia no nombraron por ningún lado en el primer programa. Y para entender esto, a mí me gusta hacer el símil con que este funcionamiento de las emociones es como un sistema cerrado, ¿cierto? Hablando de lo ingenieril. Y entonces en este sistema cerrado, en presencia de un estímulo, lo decíamos la vez pasada, un estímulo externo o uno interno, mis propios pensamientos o mis propias interpretaciones, se da la reacción que es la emoción. Entonces, lo que ocurre es que mi cuerpo, mi mente, mis pensamientos repiten, ya lo sabíamos, ¿cierto? Una historia aprendida, repiten una manera de reaccionar de otro momento de mi vida. Y yo, si estoy en este sistemita cerrado, siento, lo decíamos ahorita, el miedo, me procuro la protección o busco la protección, vuelvo a la seguridad y entonces mi emoción de miedo tiene una resolución, ¿cierto? Y otra vez vuelvo y danzo cada vez que ocurra una reacción, cada vez que haya un estímulo, ocurrirá una reacción, resolveré y volveré al bienestar y nos mantenemos como en esa danza tranquila de mi sistema cerrado. Pero ¿qué pasa cuando entendemos que es que la emocionalidad tiene duración en el tiempo? Que es que yo no me puedo quedar rabioso un año ni... Eso no lo dijimos la vez pasada. Exacto. La vez pasada nos quedó faltando eso, ¿no? Una emoción es temporal. Temporal. O sea, incluso es como si una emoción fuera un fogonazo, ¿sí? Y ya lo que queda después es un calor, ¿no? Entonces el fogonazo es como la chispa, esto que viene y se prende, ¿no? Entonces yo sentí rabia y entonces la rabia vino a mí y yo la sentí, pero al final ya esa rabia empieza a caer, o sea, la sensación corporal empieza a caer y yo voy encontrando un poco más de calma, ¿no? Sí, por eso le dicen a uno respire sí, que la emoción va a pasar. Cuente hasta 10, decía mi mamá. Sí, exacto, respirar nos permite volver al centro, neutralizar un poco como ese fogonazo que llamas de la emoción. Total, entonces esa emoción es totalmente temporal. Es ese fogonazo que se prende y que se apaga. ¿Y qué pasa cuando se prendió el fogonazo, pierde intensidad pero no se calma? Imagínate entonces que este sistema cerrado que habíamos relatado se abre, ¿cierto? Se abre y entonces eso que en un principio era rabia, deja de ser rabia porque tú acabas de decir, es temporal, es momentánea, tiene una reacción, ¿y qué se vuelve? ¿Cierto? Eso que era miedo en principio y ya es un miedo de años, ya es una sensación vital permanente, eso que era una tristeza que me roba la energía vital y que me tira a la lona, ¿cierto? Porque ya yo llevo demasiado tiempo perseverante, persistente en una duración que no tiene nada que ver con la naturalidad de las emociones, eso ya no es sano. No, eso ya empieza a hacer daño. Exacto, y ya eso no lo llamamos emoción, a eso lo llamamos sentimiento. Total. ¿De dónde vienen esos sentimientos? Esos sentimientos vienen de mis interpretaciones, de lo que yo modelé, de lo que yo aprendí, del trauma que viví, ¿cierto? Vienen de todo eso que se junta de mi historia, que ya deja de ser entonces, eso es como que digamos que en un principio éramos emociones y luego se abrió Pandora y nos volvimos otras cosas, ¿cierto? Es que ahí es donde viene y juega mucho la percepción, ¿no? Porque es que cuando estamos en estos sentimientos ya no solamente es la emoción, esa sensación física que está ahí, sino que también yo le empiezo a meter sentimientos y empiezo a sacar conclusiones. Exacto. Es donde viene lo bonito, ¿no? O sea, cuando uno se enoja, ya uno no se enoja no más,
¿sí? O sea, ya uno no siente rabia, sino que uno empieza a decir, ah, no, es que tal persona me está mirando mal, o tal persona a mí no me quiere, o tal persona no me está dando lo que yo quiero y entonces eso lo está haciendo adrede. Yo me empiezo a inventar una historia, mis pensamientos, y mis pensamientos llegan súper bonitos a alimentar y alimentar y alimentar esa historia. O sea, la ponen sobre la mesa y yo me creo una película, ¿no? Y luego es como yo metido en la película, volviendo a resentir, no en la intensidad de la emoción, ¿sí? Pero yo vuelvo a resentir porque yo estoy 3 días después del enojo, me acuerdo de lo que me hicieron y yo inmediatamente entro en eso, ¿no? Otra vez me enveneno. Otra vez me enveneno. Y entonces es ahí donde tú decías ahorita, es que, bueno, podemos tardar 1 año enojados, podemos tardar 2 años alimentando unas historias. Pues fácilmente podemos tardar 40, 50 años alimentando las historias de que mi mamá no me quiere o de que mi papá no me vio o de que quiere más a mi hermano que a mí. O sea, somos felices haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Y porque además, ¿cómo es la correspondencia bioquímica de esas interpretaciones? O sea, una cosa es que yo tenga un estallido momentáneo o un miedo momentáneo donde falta la respiración, donde se pone toda la sangre en mis extremidades para que yo salga corriendo, me defienda. Y otra cosa es que mi bioquímica esté sostenida en el tiempo, en esa misma sensación. O sea, ocurren cambios reales en el cuerpo. Claro, el desgaste, ¿no? O sea, que incluso puede llegar a enfermar, ¿no? Marian Rojas lo dice, estamos intoxicados de cortisol, precisamente porque nos mantenemos en ese estado permanente de defensa y de huida. Y entonces, ¿cómo vive un cuerpo que todo el tiempo está defendiéndose? ¿Cómo vive un cuerpo que todo el tiempo está atacando? Y es muy bonito porque sí me gustaría que los oyentes se lo preguntaran, ¿no? O sea, aquí estamos hablando como, bueno, y es imposible hacer eso, pero lo hacemos a cada rato. O sea, somos felices sosteniendo sentimientos, somos felices dándole una energía y unos pensamientos a una emoción y nos podemos quedar ahí mucho tiempo. O sea, esto no es tan inhumano o esto no es tan extraordinario, eso lo hacemos a cada rato, todos lo hacemos permanentemente. Es lo natural y es lo humano. Y es lo que nos pasamos haciendo la mayor parte de la vida. O sea, en realidad es natural, es aprendido, o sea, es modelado, porque entonces no se te permite sentir tristeza, pero sí se te hace sentir culpable. Sí. Y entonces no se te permite sentir rabia, sino prepotencia. Y hay muchas cosas que se van desdibujando desde la misma crianza, pero también hay cosas que surgen espontáneamente. Pues el caso de mi hijo, ¿cierto? Uh-huh. Me dice, estaba con nosotros viendo una película y yo le digo, me golpeaste, permiso, córrete. Y para él eso fue una cosa súper difícil, que yo lo hubiera regañado. Y este hombre se ha bajado de la cama y se ha ido a un rincón donde nadie lo veía. Te estoy hablando de un niño de 5 años, ¿cierto? Eso fue el año pasado cuando tenía 4. Y entonces para mí era que simplemente le había corregido, que él me había golpeado, y para él, dentro de su cabecita, se fue a un rincón rechazado, aislado, y mira dónde se empieza el caldo de cultivo de las gafas. Es que mira, tenemos que lograr entender que nuestro cerebro es un cerebro totalmente inmaduro y que va madurando con el tiempo. Nosotros somos animales imperfectos, o sea, nosotros nacemos y nos tardamos mucho tiempo, ¿no? para terminar de desarrollarnos. El cerebro es una muestra gigantesca, ¿no? Entonces, ese tema del niño que viene y toma una posición porque la mamá vino y lo regañó, es un tema totalmente igualitario, es un cerebro que no sabe diferenciar, ¿no? Exacto. O sea, él no sabe diferenciar en que mi mamá me está regañando por este momento porque le dolió el golpe que yo le di, sino que él empieza a asociar 1000 cosas más. Ajá. Es que la mamá ya no me quiere, exacto, es que quiere más a mi hermana que a mí porque a mi hermana no la regañan, bueno, y ahí empieza como todo un desarrollo, ¿no? No, y piensa en esto, que hay algo que es peor aún, y es que ese niño que fuimos y ese niño que seguimos siendo dentro de cada uno de nosotros no dice la mala de mi mamá, sino que dice hay algo malo conmigo, yo soy malo. Y ahí es donde se originan la mayoría de las cosas que nos toca trabajar en terapia a diario, porque es que entonces el responsable de todo soy yo, el que produce cosas malas soy yo, el inadecuado soy yo, el que no está bien soy yo. Para terminarte la historia de David, yo llego y me le acerco porque yo lo echo de menos, ¿cierto? Uh-huh. Estamos todos juntos y digo, bueno, ¿y mi hijo pequeño dónde está? Y entonces salgo a buscarlo y me lo encuentro en ese rincón y me le agacho, ¿cierto? Y le pregunto qué pasó. Y entonces me dice, es que tú me regañaste y es que ya yo no quiero estar allá. ¿Ves todo lo que se activa ahí, cierto? Se activa una venganza. O sea, él realmente, la emoción sana que está vivenciando se llama tristeza.
Probablemente también tenga rabia porque no quería que lo regañaran o porque él no lo hizo adrede y lo siente injusto, ¿cierto? Pero lo que él está activando posterior con sus pensamientos ya no tiene nada que ver con rabia y con tristeza. Ya empieza a activar el rechazo, ya empieza a activar el resentimiento. Si él empieza a crecer ese sentimiento dentro de él, se le vuelven las gafas permanentes que él va a usar. Y luego nos la pasamos toda la vida leyendo la vida en clave de rechazo, en clave de injusticia, en clave de un montón de cosas, en clave de culpa, de envidia, de todos estos otros sentimientos que no tienen nada que ver con la emoción sana. Eso, el otro día que hablábamos para venir y preparar el programa, tú me preguntabas algo que me quedó sonando bastante, ¿no, Natalia? Y era que, ¿de dónde viene eso? O sea, ¿cómo el niño de 3 años, cómo el niño de 4 años viene y lo pone ahí sobre la mesa? Y yo te digo, es instintivo, o sea, sí, es totalmente natural, ¿no? O sea, nosotros somos gregarios, nos gusta estar en manadas, somos mamíferos, nos gusta estar en sociedad, con gente al lado, y al final, cuando yo estoy en contacto con todo eso, con toda esa comunidad, pues siempre van a terminar ese tipo de cosas. O sea, si alguien viene y me rechaza, el rechazo anteriormente en nuestros ancestros era una sentencia de muerte, ¿no? Entonces era prácticamente, no, es que si a mí me rechazan de acá, pues yo voy a correr mucho peligro. Entonces los miedos que se activan yo creo que son miedos instintivos, ¿no? Exacto. O sea, no podemos dejar de tener en cuenta todo lo que hemos sido como especie durante mucho tiempo, porque esas son unas reacciones no totalmente naturales. O sea, el niño ya las tiene. Yo creo que todos las tenemos de base. O sea, algunas las activamos y otras no. Y se combina con lo que está contándose, con la historia que él se está contando, ¿cierto? Entonces ya yo no quiero estar más allá, es que ustedes no quieren estar conmigo, es que yo golpeo, y entonces yo para que él logre entender lo que a él le está pasando, le digo, amor, te puso triste que yo te hubiera regañado, y a mí me dolió que me hubieras pegado y por eso reaccioné, ¿cierto? Y bajo ningún motivo no va a haber nada en la vida que tú hagas para que yo te deje de querer. Aquí no se trata de que tú no me importes, aquí no se trata de que yo no te ame, aquí se trata de que tuvimos una dificultad y vamos a resolverla. Venga, pues vamos a resolverla. Yo que le estoy entregando a él consuelo, le estoy entregando comprensión, le pregunto, ¿quieres que te consuele? Te abrazo, le ofrezco mi amor, ¿cierto? Le ofrezco mi protección, y el niño me dice, bueno, mamá, y vuelve conmigo a la cama, y aquí todo se resolvió. Y ahí fue la temporalidad de la emoción, ¿cierto? Se acabó, se acabó. Encontró paz, encontró tranquilidad, encontró recepción, validación y pasó al otro lado, ¿no? Exacto, pudo expresarlo, se sintió validado, se sintió atendido. Pero entonces imaginémonos el otro escenario, ¿cierto? El escenario donde el circuito queda abierto. Yo te iba a decir eso, o sea, claro, es que Natalia, es que tú y yo de alguna otra manera la manera de ejercer la paternidad la tenemos de una forma, pero mis papás no, mis abuelos no, o sea, hay mucha gente que de alguna u otra manera, y no lo estoy hablando mal, me parece que ese método también es un método que funcionó. Sí, claro. Sí, o sea, lo valido y lo apoyo totalmente, pero no todo el mundo tiene este nivel de comprensión, o sea, Exacto. no todo el mundo se para a ver a un niño de 4 años que se siente dolido por una cosa muy sencilla. Porque nosotros como adultos no somos capaces de ver lo que está pasando en el mundo de los niños. O sea, es más, ni siquiera yo como adulto soy capaz de ver lo que está pasando en la cabeza del otro, que esa es la tarea del terapeuta. La tarea del terapeuta no es dar solución, la tarea del terapeuta es entender el mundo del otro para en esa comprensión empezar a que surjan las soluciones, ¿no? No por lo que yo digo, sino por esa construcción que hacemos en conjunto. O sea, entendernos no es fácil. Entonces mi papá cuando no me entendía, era muy sencillo, o sea, si yo me hubiera puesto en esa situación que muy seguramente me habrá pasado un par de veces, mi papá llegaba y me decía, no sea bobo, uno por eso no se enoja. ¿Y eso qué significa, cierto? Desvalido la emoción. Y además no sienta. Total. Y además no le dé dimensión a lo que usted está pensando, y además no me importa. Y es ahí donde yo empiezo a sostener esas creencias, a sostener esas ideas, a sostener esos pensamientos. Esos pensamientos de la familia me rechaza, pero me rechaza porque yo no soy igual, o yo no pertenezco, me rechaza porque yo soy malo, y empezamos a construir una imagen de nosotros. Exacto. Sí, o sea, esa es la imagen que construimos y sostenemos. Entonces, cuando mañana nos encontramos con un rechazo, no estamos peleando con el rechazo de la pareja, por ejemplo, que termina diciendo, eso a mí no me gusta, yo no lo voy a hacer.
¿no? Termino peleando es con ese rechazo, con todos los otros rechazos que se han venido produciendo en el tiempo y además de eso con el rechazo de mi papá. Claro, y es que hay algo que es más grave, y es que yo todo lo traduzco como rechazo. Sí. Y puede ser que mi pareja no me esté rechazando, pero yo me quedé sintiéndome rechazada. Alguien me dijo la frase perfecta para eso. Me dijo, es que el que tiene un martillo todos los problemas lo ve como clavos, ¿no? O sea, el que tiene como herramienta el martillo. Y es eso, eso somos. O sea, por eso nos sentimos como peces en el agua. O sea, cuando la gente nos hace ver un poco nuestros inconvenientes, nuestros problemas emocionales, nuestros sentimientos guionosos, como por ahí tenemos esa teoría, lo que nosotros hacemos es dudar si eso es cierto o no, porque para nosotros pues toda la vida ha sido así. Entonces, sí, se vuelve, lo que no es natural se vuelve natural. Se vuelve natural para nosotros por cotidiano, porque nos relacionamos con eso todos los días. Y porque además es lo que comemos, es lo que nos muestran, es lo que... Gabriel, ¿cuántas veces nos hemos sentido nosotros tentados a hacer sentir mal al otro? ¿O cuántas veces evidentemente lo hemos hecho sentir mal porque no hizo lo que yo esperaba? Y entonces metemos culpa, o sea, metemos otras cosas que no tienen nada que ver con, no, yo estoy triste, o sea, la emoción que yo tengo es triste porque no se nos dieron las cosas, porque tiene que ver eso con la culpa, el otro puede que no lo ha hecho adrede, puede que sea inocente, pero la tentación de que como yo toda la vida me sentí culpable y me hicieron sentir culpable, pues entonces me la paso en la vida buscando culpables. Eso es. Natalia, rápidamente, ¿cuáles son esos sentimientos de los que estamos hablando? Entonces imaginémonos que no tuvimos el permiso, que no sentimos miedo, que lo suprimimos, que algo pasó, que yo no acepté el miedo y busqué la protección y me quedé ahí con ese sistema abierto. Yo puedo quedarme preocupado, confuso, ansioso, que está de moda y va a ser el tema del próximo programa, sí. Angustiado e inseguro, en una sensación permanente de miedo que ya no es miedo, ¿cierto? Yo puedo quedarme, si no sentí la rabia, si no resolví la rabia, si suprimí la rabia, yo me puedo quedar en impotencia, me puedo quedar en venganza, en odio, en prepotencia, en rencor, cuando me estoy convirtiendo en una persona muy hostil, cuando genero rivalidades, resentido, ese es uno de los grandes protagonistas de la rabia, el resentimiento, sí. Y cuando tú le sumas al resentimiento la agresividad y la hostilidad, eso se vuelve terrorismo, ¿cierto? Porque entonces yo me quedo con la fantasía que puedo hacer sentir muy mal a los otros y literalmente acabar con el otro. Indignación, frustración, envidia y celos. Mira que todas esas cosas que estamos narrando no tienen nada que ver con algo que se pueda resolver. Claro, o sea, cuando tú sientas una emoción, hay que sentirla, pero cuando tú sientas esto, ahorita damos la clave de qué es lo que hay que hacer. Hay ¿no? que revisarlo, sí. Exacto. Y entonces, si yo suprimí o no resolví la tristeza, me puedo quedar desvalorizado, con sensación de insuficiencia, de inadecuación. Yo me puedo quedar en soledad, en culpa, en desengaño, en desesperanza y hasta en depresión. Entonces, mira que estamos hablando que los extremos máximos de suprimir el miedo se llama ansiedad. Sí. El extremo máximo de suprimir la tristeza se llama depresión. Y el extremo máximo de suprimir la rabia se llama resentimiento y se llama hostilidad y rivalidad y terrorismo. A mí me gusta llamarlo pues en términos de terrorismo, porque hay gente que va por la vida verdaderamente ejerciendo la rabia. Darle a todo y no medir consecuencias. Ahí es donde, mire, para las personas que nos escuchan es muy importante que tengan en cuenta esto. Si ustedes están sintiendo esto, si ustedes ya lo que sienten es una elaboración diferente, si permanece en el tiempo, hay que sentarse a hablar con alguien. ¿Sí? Hay que elaborarlo. Hay que sentarse a hablar con alguien porque muy seguramente nos estamos inventando una película. Nos estamos contando una historia distorsionada, sí. Nos estamos contando una historia distorsionada y eso para mí es supremamente importante. No significa que en algún momento no, o sea, a ver, no todo el que dice que lo están persiguiendo necesariamente se lo está inventando, no, hay veces sí hay situaciones en la vida en que yo vengo y vivo en ciertas circunstancias que me generan presión, pero yo creo que lo primero que uno tiene que hacer cuando uno ha alimentado durante mucho tiempo una historia y esa historia que me genera a mí una emoción, yo lo que tengo que hacer es empezar a decir, tengo que hablar con alguien a ver si esto que yo tengo
contrasta de alguna otra manera, con el contraste de otra persona me puede dar más información si yo me estoy inventando esto, no me lo estoy inventando. Exacto. A veces escribir también se vuelve muy terapéutico. O sea, cuando yo empiezo a escribir, es que esta rabia que tengo hace 2 años es porque chin, y descargo, me expreso. Sí. O sea, si yo tengo la manía de que cada profe que viene a la vida mía me tiene bronca, ¿sí me entiendes? Que es una postura bastante adolescente. Sí, ya inmediatamente yo tengo que empezar a revisar, o cada jefe, o cada pareja, o sea, son ese tipo de patrones que nosotros vamos viendo. O que me humillan. Ese tipo de cosas. Yo siento que ahí es muy importante, o sea, eso ya no son emociones, ya no estamos hablando de emociones, estamos hablando de sentimientos. Y sentimientos de enfermar. Y esos sentimientos enferman, totalmente, ¿no? Entonces, prácticamente sería como que un sentimiento es una emoción acompañada de una historia que nos estamos inventando. Exacto. Alrededor de la emoción. Y de una historia que podemos transformar, porque es que cuando yo transformo las interpretaciones, transformo la vida. Gabriel, se nos acabó el tiempo. Voy a decir una cosa chiquita. Cada vez que sientan una emoción, cada vez que sientan un sentimiento, tengan en cuenta algo. Ahí hay información suya. Exacto. O sea, no lo desperdicien, allá hay información. Lloren, hagan lo que tengan que hacer, pero al final párense un momentico y lleguen y digan, bueno, listo, todo esto, ¿qué historia me está contando? ¿Yo qué tengo que aprender de esta emoción? Exacto, primera conclusión, sí. ¿Cierto? La segunda es, elabórelo, hágase cargo, ¿cierto? Ya usted lo entendió y entonces, ¿qué voy a hacer distinto? Porque acuérdate que tenemos que volver a la emoción sana. Total. Esta información de este sentimiento me está diciendo que hay una emoción sana a la que yo tengo que retornar y que tengo que volver a instaurar esa emoción sana porque yo me quedé desviado en ese sistema abierto haciendo otra cosa que no tenía nada que ver, ¿cierto? Y eso es un proceso de entrenamiento, volver a esa emocionalidad sana y darme el permiso de ir y reparar. O sea, yo no me voy a quedar rabioso con mi pareja, yo voy y le digo, es que me dio mucha rabia, quisieras que esto, que lo otro, y entonces el otro me dice también y ojalá me valide y entonces llegamos otra vez al amor. Es que ahí es donde empieza como a moverse, o sea, la gracia es háblelo, contrástelo, ya sea con la persona implicada, sea con una persona neutra, pero esto que usted está elaborando, dele una visión diferente, Exacto. Dele una perspectiva diferente, porque si no nos vamos metiendo en el lío y nos vamos enredando. Exacto. Nati, se nos acabó el tiempo. Yo sé que los 25 minutos van a quedarnos cortos en algunas ocasiones. Si los temas quedan abiertos, escríbanos tranquilos y volvemos a armar otro espacio, armemos un programa para terminar de redondear un poco los temas. La próxima vez, ¿de qué vamos a hablar? El próximo programa, ¿de qué vamos a hablar, Nati? El próximo programa vamos a darle apertura a una de las más taquilleras de los sentimientos que están ahorita, que se han vuelto yo creo que un asunto de necesidad en salud, y es la ansiedad. Vamos a trabajar la ansiedad. Sí, vamos ¿Listo? a hablar de la ansiedad, qué es lo que pasa en la ansiedad y cómo podemos gestionarla también. Recuerden que todos los jueves a las 7:30 vamos a estar por la Radio UNAL, que es 100.4 FM en Medellín. Exacto. También nos pueden ver por radio www.radiounal.edu.co. Seleccionando Medellín. Seleccionando Medellín. Ahí quedan grabados los programas y también nos pueden oír en vivo los jueves a las 7:30 de la noche. Listo, Nati. Con vos el tiempo pasa volando. Sí, cierto. Pasamos muy bueno en estas conversadas. Muy rico a todos los oyentes que se suman. En lo que podamos nosotros también aportarles, como les decía Gabriel, nos cuentan si tienen temas de interés. Para nosotros también es importante poder utilizar esa información. Y muchísimas gracias. Un abrazo fuerte para todos. Oh, Nati, qué bueno verte. Igualmente. Agenda tu mente, un espacio de reflexión, conocimiento y trabajo con el alma, donde en compañía de los psicoterapeutas Gabriel Rivera y Natalia Sánchez profundizaremos en temas de salud mental.